esta semana haciendo los textos para el seminario sobre historia de la iglesia y me acordaba cuando analizaba la vida de Martín Lutero, el padre de la Reforma cristiana, ¿no? Y él decía en uno de sus textos, cuando él se presenta ante Carlos V en la Dieta de Worms, después de haber sido expulsado y ya, ¿cómo se llama?, declarado hereje por la Iglesia Católica, por León X. Él dijo, ¿saben qué? No oponerme al error es aprobarlo. No oponerme al error es aprobarlo. Y no defender la verdad es negarla. Entonces, cuando tomé este pensamiento, traté de encontrar en la palabra qué es lo que quiso decir Lutero a través de la Escritura, y esto es lo que vamos a resolver. Y vamos a entenderlo a través de un pequeño ejemplo, ¿sí? En una ciudad en la costa había un faro hermoso, ¿no? En la parte de arriba había una sirena tallada en bronce, hecho en bronce, que deslumbraba todo, ¿no? Y este sitio era un punto donde los barcos podían ver el punto de la costa para no naufragar, ¿sí? Sin embargo, todos los ciudadanos siempre se turnaban para avisar en las noches que ahí estaba el buen puerto, que por ahí tenían que llegar. Un día, uno de los jóvenes del pueblo, un influencer, vamos a decir, ahí sube al faro y se empieza a tomar fotos, ¿no? Y de pronto ve como la niebla, porque ustedes saben que en la costa la niebla viene de un momento a otro, no es que avisa, ¿no? Se nota una niebla intensa y él ve a lo largo luces. Era alguien que estaba diciendo, guíenme, guíenme, guíenme. Y él dice, ¿serán las luces? ¿No serán luces? De repente alguna luciérnaga. Y él dice, si hago la sirena para salir a socorrerlo, para guiarlo, si prendo algo de repente, no es, y voy a ser juzgado por ¿cómo se llama?, por haber dado una falsa alarma. Y la verdad que este muchacho que estaba de guardia ese día no dijo nada. Se fue a su casa y al día siguiente encontraron en las costas una lancha de pescadores con gente malherida. ¿Y saben qué? A veces nosotros tomamos eso mismo. A veces no entendemos lo que la palabra de Dios dice de que somos atalayas. Somos las atalayas. Y que callar cuando vemos un error, cuando vemos algo que está mal, no es neutralidad. No es yo no me meto. Simple y llanamente es la colaboración al naufragio de esa vida. ¿Sí? Por eso es que Lutero dijo lo que dijo. No oponerse al error es aprobarlo. ¿Sí? No defender la verdad es negarla. Y a veces nosotros hemos negado inclusive a Cristo, que es la verdad. Entonces, para poder entender esto, vamos a ir al libro de Ezequiel. Y quiero que entiendan qué es ser una atalaya. Ezequiel 33, 1, 9 es una clara llamada de atención a todos nosotros los cristianos. Ezequiel, libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 a 9. Dice, vino a mí palabra de Jehová. Hijo de hombre, habla, ¿a quién? A los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya,
y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, es decir, no escuchara, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre sobre su cabeza caerá. ¿Sí? El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Por tanto, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Y ahora fíjese lo que continúa, dice. Pero si la atalaya, ¿quién es la atalaya? Yo soy la atalaya. Usted es la atalaya. Así que ponga sus dos deditos antes de señalarme a mí y diga, yo soy una atalaya. Yo soy una atalaya. Muy bien. ¿Sí? Y dice, pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre. ¿Qué dice? Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, limpio de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú vivirás tu vida. Ezequiel está en un gran predicamento. Ezequiel está diciendo, Señor, ¿yo cómo voy a hablar esto? ¿Cómo yo voy a ir a enfrentarme al pueblo? Y dice, tú eres mi atalaya. Yo te estoy llamándote a ti, te estoy llamando a Josué, te estoy llamando Pedro, Israel, Noah, te estoy llamándote Beatriz, Ramón, te estoy llamando para que tú seas mi atalaya. Y a veces creemos que para ser atalayas tenemos que ser grandes conocedores de la palabra. No, si tú conoces poco, serás juzgado por lo poco que conoces. Amén. Amén. Por tanto, si tú ves que hay un error, corrígelo. A mí me encantó, un día vinieron dos atalayas de la iglesia. Dos jovencitos, me dijeron, pastor, ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? Esos son atalayas. Yo no me voy a ofender si usted viene y me dice, pastor, ¿cómo es esta cosa que sucede? Gloria a Dios. Yo también soy irreprensible. Claro que sí. Qué bueno, qué maravilloso tener atalayas en la iglesia. Yo tengo a mis hijos que son las 4 atalayas que tengo yo en mi casa, que cuando yo predico, digo algo y me dicen, papá, ten cuidado con esto, papá, mira esto, papá. ¿Por qué? Porque eso es bueno. ¿Yo me voy a enojar con ellos? De ninguna manera. Porque justamente son los que nos van a ayudar a caminar como corresponde. Sí, Señor. Tenemos que ser atalayas. Y la atalaya es justamente en lo que es el hebreo, significa el que ve venir y advierte. Amén. Ese es el de la atalaya. El que ve venir y advierte. ¿Sí? Ahora, si calla, ojo, que si tú callas, dice que el que ve el pecado de su hermano y no corrige es copartícipe de su pecado. Por eso dice que el que calla, en el Antiguo Testamento, dice que calla y no avisa, la sangre de todas las víctimas que hubiera en ese ataque cae sobre él. ¿Sí? Ahora, la advertencia esta no es dureza. No es que tú vayas con todo y vayas como un pirata con un sable viejo y le estés cortando a todo el mundo. No.
No, ser atalaya no es ser duro, sino es ser amoroso. Es alguien que ama al otro y quiere evitar que éste muera. Amén. Porque acuérdate que la atalaya es el que está en el extremo. Y el primero en morir en todo caso ante el ataque del enemigo es el atalaya. ¿Por qué? Porque es el que va a advertir. Entonces, ¿qué hacen cuando se atacaba en esa época? ¿No? Y venían los ejércitos, mandaban un pequeño grupo, ¿no? De lanceros o bien de los que eran expertos en arco o en onda, que lo primero que tenían era escabullirse, poner a tiro a la atalaya y tirar un flechazo y matarlo. Por eso es que la atalaya tenía que estar, como diríamos, como dicen los jóvenes, mosca, ¿no? O sea, así, atento a ver qué pasa, si hay algún movimiento, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para evitar el mismo morir y poder avisar a los otros. Ese era un atalaya. Y él estaba ahí porque amaba a su pueblo, era el que iba a proteger a su pueblo. Ese es un atalaya. Ahora, ¿dónde actuamos como atalayas? Usted diga, usted pastor es el atalaya. No. Olvídate, no solamente el púlpito es la atalaya. Acá cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? La idea es de que a través de la palabra que sale de este púlpito, usted vea sus errores, sus falencias, corrija su vida, pero también, ¿no? Usted es una atalaya. Amén. No solamente esto, usted en su casa, en el grupo donde se reúne, ¿sí? Si vemos un error que hiere el evangelio, que hiere al prójimo, usted tiene que decir parar. Amén. Eso no es así. ¿Sí? Porque si no seríamos como faros sin lámpara. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos luz y la luz no se pone debajo. ¿Dónde se pone? Encima. Y a veces nosotros somos faros que estamos ocultos. Faros que somos hermosos, grandes, pero que le hemos puesto cortina a donde tiene que alumbrar. No tiene sentido. ¿Sí? Por eso recuerde que una iglesia sin corrección es un faro sin lámpara. Amén. Una iglesia sin corrección es un faro sin lámpara. Otra cosa que tenemos que entender. El evangelio, mis amados, la palabra de Dios no se negocia. El de la atalaya no puede negociar, no le puede decir al otro, che, pasa nomás, tranquilo, no, pues no me hagas nada. No se negocia. Uno tiene que tener una rectitud doctrinal y de conducta. Pero pastor, ¿cómo es eso? Acuérdate de Pablo. Pablo lo agarra a Pedro del cogote. Es un decir, no lo agarra el cogote, pero va y Antioquía y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver. ¿Seguro, pastor? Sí. Fíjese Gálatas 2, 11, 14, cuando le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Se da cuenta? Pablo de repente era el último. Acuérdense que Pablo no estuvo con Jesús. Pedro era el que iba a ser cabeza de iglesia, sobre esta piedra edificarme, le había dicho a Jesucristo. Sin embargo, Pablo le dice, ¿qué estás haciendo, cabeza de piedra? Por eso dice, le resistí cara a cara. Es decir, él bueno y lo enfrentó, le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? O sea que cuando estás con los judíos eres judío y cuando estás con los no judíos eres no judío. ¿Qué tipo de testimonio es eso? Es más, si vemos más abajo, le dice que por tu culpa aún Bernabé fue también arrastrado por tu hipocresía. Cuando nosotros no mostramos la verdad, no solamente que nosotros podemos hacer caer
a los otros y nosotros caemos, sino que estamos avalando una falsedad que puede hacer caer a aquellos que sí son fieles. Amados, tenemos que tener mucho cuidado. Qué interesante, no oponerse al error es aprobarlo. Pablo, mejor dicho, Lutero tenía mucha razón al decir eso. Si yo no me opongo al error, yo lo estoy aprobando. Entonces ahí, cuando habla, dice, pero cuando vi, dice, en la palabra, versículo 11, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Amado, es necesario. No estoy inventando nada. Pero esta situación tiene que ver con algo que Cristo nos enseñó. Usted si es realmente cristiano, tiene que sentir eso que sintió Cristo cuando entró al templo. Y dijo, el celo por la casa de mi Padre me consume. Ahora, ¿usted va a ser bien visto? No. No va a ser bien visto. Olvídese. Pero recuerde una cosa. Esto es como algo así. Usted es médico. Viene alguien envenenado. Le picó una yarará. ¿Saben qué es una yarará, no? Unas serpientes venenosas, ¿no? Y el paciente agarra y te dice, ay, yo le tengo miedo a las agujas, no me pinche. ¿Usted no lo va a pinchar? Usted que dice, no, bueno, entonces, ay, no, es que tiene miedo, de repente me demanda por haberle pinchado, aunque hoy en día, viste, se ve cada cosa, viste, que te pueden demandar por no pinchar. Usted no le pinche, ¿qué pasa con ese? Que no le pinchó, usted no le puso el antídoto. Se muere. Y a veces nosotros tenemos el antídoto y decimos, ay, se va a ofender. Que se ofenda, pero salve su espíritu. Amén. Líbrese de esa sangre que puede caer sobre su cabeza. Porque de repente usted le va a hacer ver el error y él va a reencaminar su camino. Amén. Amén. Si él no se corrige, usted, libre de polvo y paja, usted no va a ser juzgado por Dios. ¿Sí? Sí, Señor. Amén. La palabra nos dice también que tenemos que contender ardientemente, firmes pero mansos. Pastor, ¿no dice que no tenemos que ser contenciosos? A eso vamos. La palabra, si vamos al libro de Judas, versículo 3, no capítulo, porque no tiene capítulos, tiene uno solo. No se mate buscando. 3 va a buscar capítulo 3. No hay pastor, man. Versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, perdón, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ¿y qué significa eso de luchar ardientemente? Significa que nosotros tenemos que luchar como un atleta, no como alguien que va a buscar pelea. ¿Ok? No como alguien que va, no como un tipo pendenciero, ¿no? Ese que ay, me tocaste, ¿por qué me tocaste? ¿No? Ay, me miraste, ¿por qué me miraste? O sea, que busca pelea por todo. No, ese no es el sentido. Sino como un atleta, como alguien que sabe cómo pelear. ¿Sí? Es decir,
Cuando vemos segunda de Timoteo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso es lo que usted me diría, ¿no? Pastor, pero escrito está que no tengo que ser contencioso. ¿Pero qué dice? Sino que tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿qué dice? Corrija. Amén. Es decir, usted puede corregir, pero no vaya a los gritos a corregir. Usted tiene que ir con mansedumbre. ¿Sí? Tranquilo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cuando uno contiende, cuando uno corrige, tiene que hacerlo con estas características. Primero, tú tienes que hacerlo con verdad y amor. Efesios 4:15 dice que que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, tu corrección siempre tiene que estar refrendado por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta es la verdad. Cuando tú corrijas, tú tienes que decir, escrito está. Amén. Amado, corrige tu camino. Segunda cosa, tenemos que corregir con celo y paciencia. Por eso que decía a Timoteo, Pablo decía, que prediques la palabra y que instes en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia. Amén. ¿Sí? Pero hay algo que falta ahí. Con toda paciencia y doctrina. Eso se refiere a que tú puedes exhortar y reprender con paciencia, pero no porque a mí me parece, sino porque vas a exhortar con esto. Amén. Acá está la doctrina. Amén. ¿Me dejo entender? Qué maravilloso, qué inteligentes son. Pero también, usted tiene que ser como esa serpiente. Dice que tenemos que ser astutos como la serpiente. ¿Sí? ¿Sí? Usted no entre en controversias tontas. Tenemos que saber actuar y evitar esas controversias necias. Ay, si la hermanita tiene que venir a la iglesia con pollera, sin pollera, que se vale ponerse velo, que no se vale ponerse velo, que si el pastor tiene que estar con saco y corbata o tiene que estar con pullover. Esas son controversias tontas, esos son pareceres del hombre. No entremos a pelear eso. Pero si hay un pecado que la palabra dice que es falta a Dios, ahí tú tienes que contender. ¿Se entendió? Amén. Sabios en todo momento. Porque a veces sucede esto también. ¿Se acuerdan del faro, no es cierto? Que era hermoso. A raíz de este accidente sigue el cuento. No se queda el cuento atrás. ¿Qué pasó? Ante el error empezaron a cuidar mucho más. Es más, al lado del faro pues, armaron un club, ¿no? Donde se reunían, ¿viste? Los que iban a salir a salvar a las personas, todo eso. Pero llegó un momento en que ya en la época de tormentas había desaparecido, ¿no? Porque ustedes saben que hay épocas que son bravas en el mar, no todo el tiempo es bravo, ¿no? Sobre todo en invierno sí, porque hay eso. Ya en verano, en primavera es mucho más calmo el mar, es mucho más pasivo, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Que esta gente se acostumbró a estar ahí. Es más, iban ahí ya a juntarse con los amigos, a estar contentos ahí.
Y llegó un momento en que un día de verano se olvidaron que tenían que hacer su trabajo, se estrelló otro, y cuando dijeron vamos a rescatarlo, ellos dijeron no, aquí no hacemos ya eso, aquí ya no hacemos eso. ¿Y saben qué pasa? A veces eso sucede en las iglesias y en nuestro pueblo. Muchas veces salimos con el ímpetu, salimos y empezamos a enseñar bien la palabra, empezamos a crecer y de un momento a otro nos acostumbramos y empezamos a formar grupitos en la iglesia y dejamos de hacer lo que nos ha sido encomendado: salvar al pecador. Amén. Se nos ha olvidado lo que nos ha sido encomendado: cuidar de nuestros hermanos. Y el cuidar de nuestros hermanos no es solamente darle abrigo o socorro, sino también hacerle ver su error. Amén. Vamos a ver más adelante cuáles son los pretextos que tenemos. ¿Ok? Entonces nosotros, nuestra misión como atalayas de la palabra, es algo que nos enseñó en 2 de Timoteo, que tenemos que corregir, que tenemos que reprender y que tenemos que exhortar. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que nos juzgará a vivos y a muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más dice casi al final? Pero tú le dices a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo? Que cuando tú vas a exhortar, cuando tú vas a redarguir, cuando tú vas a corregir, no les vas a gustar. Vas a sufrir. ¿Sí? Porque hay 3 verbos en este pasaje. El primero es erigón, que dice convencer y argumentar. ¿Sí? Que dice corrige. Y el corregir es que tú tienes que convencer y argumentar, pero no con el a mí me parece, no con el yo creo, no con el yo supongo que, no. El corregir se corrige con razones bíblicas. Escrito está. Amén. Frente a eso nadie te puede decir algo. Pero pastor, escrito está, hija. Acá a algunos les he dicho esto. Está escrito, hermana, así que esto es tu asunto. Yo soy Poncio el piloto. Yo me lavo la mano, tú lo tomas, lo dejas, eso es asunto tuyo. Porque si está escrito, yo no voy a modificar eso. ¿Sí o no? Amén. Pastor Pedro, ¿usted sí o no? Sí, Es así. Yo no puedo andar modificando la palabra. Ay, porque si me va a ofender. ¿Te ofendiste? Hermano, la puerta está abierta para que vayas, para que vengas. Eres libre. Pero yo no puedo no mostrarte tu error. ¿Y sabes por qué te muestro tu error? Porque hay un factor importante en aquel que te hace ver tu error. Porque te ama. Amén. Amén. No hay otra cosa. ¿Ok? Amén. Bien. Segunda cosa, reprender. A veces nosotros reprendemos a las personas y tenemos miedo de hacerles ver su error. Tenemos que hacerle ver su error. Eso es reprender. Y lo último, exhortar. Cuando tú exhortas, tienes que invitar a la persona a tomar y a volver al camino correcto, al camino recto del Señor.
Entonces uno tiene que ir y hacer estas tres cosas con toda paciencia y doctrina, con una actitud paciente. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Van a venir gente que no va a querer oír. Pero la iglesia tiene que persistir en decir la verdad. Aunque la iglesia sea impopular. Si aquí me queda una persona, yo soy dichoso. Porque dice que en el cielo hay gozo por uno que se arrepiente. Amén. Porque si tú te vas, es que no te arrepientiste. Si te hago ver tu error y te vas, ¿quién te va a hacer ver tu error? ¿Quién te hizo ver de tu error cuando eras chico? ¿No fue acaso tu papá? ¿Sí o no? Amén. Hijo, no se miente. Hijo, no se agarra. Hijo, no metas el dedo al enchufe. ¿Te lo decía por malo? No, porque te ama. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces recuerda eso. Recuerda eso. Tú eres una atalaya. Si tú no exhortas, si tú no corriges, eres como una alarma de incendio que le han cortado los cables. ¿Saben que sucede eso, no? A veces al hermanito que viene y dice la verdad, lo mandan al rincón. Y a veces, que el Señor te revele en el Espíritu. ¿Sí? Y a veces decimos, no, sí nos vamos a dar cuenta si sale humo. ¿Verdad que sí? Sí, te vas a dar cuenta si sale humo de día, porque de día vas a poder ver el humo. Y si viene de noche el incendio, no vas a poder activar la alarma y va a haber una fogata bailable terrible. Y van a morir unos cuantos. Hermanos, no seamos alarmas silenciadas porque solamente no nos pueden ver o el ambiente está tenso como para decir lo que está pasando. No. Recuerda siempre que defender la verdad es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque libra a los que son llevados a la muerte. Amén. Cuando tú corriges a tu hermano, mi amado, lo estás librando de la muerte. Estás salvando del peligro. Eso es lo que dice Proverbios 24. Ahora, y si tú dices, ciertamente no lo supe, ¿acaso no entenderás el que pesa los corazones? ¿Acaso el que pesa los corazones no sabrá realmente si tú sabías o no sabías? A mí me puedes engañar. No, pastor, yo no sabía. ¿A mí? Engañame, no tengo problema. Pero el que pesa los corazones, el día del juicio, tú sabiendo que tu hermano estaba yendo al acantilado, en vez de jalarlo, lo empujaste. Porque a veces con el silencio empujas al otro. Tuvimos un presidente, ¿no? Que decía, estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante, ¿no? Y a veces hacemos eso, ¿no? Entonces, ahora, recuerda que el decir la verdad libera, el decir la verdad te hace libre. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Si tú no dices la verdad, te estás encadenando a ti mismo y al otro. ¿Sí? Gloria a Dios. Amados, para resumir, hoy en día hay un puente terrible. Del allí y entonces al aquí
y ahora. El de allí, Dios encomendó a atalayas, como hemos visto. La Iglesia Apostólica corrigió los errores para preservar el Evangelio. Y aquí, en nuestra cultura, todo es relativo. Estamos intoxicados y polarizados. Bautistas, pentecostales, hermanos libres, metodistas y cada uno en su rubro. Sin embargo, tenemos miedo. Y lo peor es que callamos para no incomodar. Advertir con amor, mis amados, y argumentar con la Escritura restaura las vidas. Y cuando hay gente que hace eso, yo les puedo asegurar que todavía puedo decir que hay esperanza para el pueblo de Dios. Tenemos que ser atalayas. Tenemos que comprometernos a ser. ¿Saben qué? Hay mentiras de hoy. Hay objeciones comunes. ¿Saben qué decimos en las iglesias? Déjame ver. Acá hay gente que conoce, que estaba en otras iglesias, que dice, el corregir divide. ¿Saben qué, mis amados? La falsedad ya divide. La corrección a través de la palabra, todo lo contrario, restaura la unidad en la verdad. Amén. Amén. No tema decir la verdad. Defienda la verdad. Ahora, lógicamente hay otros que dicen, no, cada uno tiene su verdad, hermano. Eso es lo que usted piensa, pero mi forma de verdad es esta. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Acaso Jesús no dijo una de las verdades? ¿Él dijo así? ¿O él dijo, yo soy la verdad? Él no dijo una de las verdades. Yo soy la verdad. Porque la libertad viene de la palabra. Y para que haya libertad tiene que haber una sola verdad. Amén. Amén. Y por último hay otros que dicen, no, acá no hay amor. Porque siempre me hacen ver mi error. Pero si estás viendo que lo que dice la palabra es que justamente porque te amo te tengo que corregir, porque te amo te tengo que sacar del camino de muerte por donde estás transitando. Todo lo contrario. El amor que no te advierte no es amor. El que ama a sus hijos los corrige, si no los ha extendido por bastardos. La palabra de Dios tiene que ser real. No perdamos, no nos opongamos al error. El error tiene que ser mostrado. Porque si no lo estás aprobando. Cuando se presentó Lutero ahí donde les dije, en la dieta de Worms el año 1521, después de decirles que no oponerse al error es aprobarlo y no defender la verdad es negarla, él se paró y dijo, aquí estoy. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Esa tiene que ser nuestra actitud. Pero no voy a callar. Amén. 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 Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor,
a mantener una iglesia santa. Una iglesia conforme a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos visto errores y los hemos visto pasar y decir, bueno, ya será, ya cambiará, ya se modificará, pero jamás hemos querido oponernos a ellos. ¿Y cuántos se habrán perdido, Señor, por nuestra culpa? Por temor, Señor, a que se vayan de la iglesia. Perdónanos, Señor, por no defender tu verdad. Por haberla negado muchas veces, aún en nuestras conversaciones dentro de la iglesia, dentro de mis amigos. Perdóname, Señor. Porque muchas veces hasta me he avergonzado de llamarme evangélico o creyente, negando tu verdad. Padre amado, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por redarguir, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Ahora trae consuelo a nuestras vidas, Señor. Y que a partir de ahora, Señor, seamos esas atalayas plantadas con firmeza, alertas al peligro del enemigo. Y que ninguno quede atrás. Que todos seamos salvos, Señor. Que entre todos nos cuidemos. Y que entre todos mantengamos la verdad. Te lo pido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya.